Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de sonrisas y si son como yo con un poquito de esa chispa de curiosidad que nos impulsa a querer saberlo todo. Hoy amigos vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, que ha desatado suspiros, análisis y un sinfín de teorías entre los fans. Si han leído bien el título y se lo han imaginado perfectamente, vamos a desentrañar el misterio, o quizás la declaración, detrás de ese brazalete que ha unido, de una forma u otra, a dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del espectáculo: Kerem Bürsin y Hande Erçel. Antes de adentrarnos en las profundidades de este fascinante tema, quiero hacerles una invitación muy especial. Si son nuevos por aquí y disfrutan de este tipo de contenido, donde exploramos los detalles que hacen únicas a nuestras estrellas favoritas, donde desgranamos las pistas y compartimos las últimas novedades, entonces no lo duden ni un segundo. Suscríbanse a nuestro canal. Denle clic a ese botón rojo que ven por ahí abajo y activen la campanita de notificaciones. Así nunca se perderán ninguno de nuestros vídeos y formarán parte de esta increíble comunidad de seguidores. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. El título lo dice todo: Kerem Bürsin y Hande Erçel, un brazalete secreto o declaración. Parece sencillo, ¿verdad? Pero en el mundo de las celebridades, donde cada gesto, cada fotografía, cada detalle en un accesorio puede ser analizado hasta la saciedad, nada es tan simple como parece. Y cuando hablamos de Kerem y Hande, la pareja que conquistó el corazón de millones con su química en pantalla en Senkalkam, la expectación siempre está a flor de piel. Desde que se conocieron en el set de rodaje, la conexión entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue palpable, tanto para los espectadores como, presumimos, entre ellos. Esa chispa que se encendió en la ficción, trascendió las cámaras y se convirtió en un fenómeno mediático. Fueron uno de los dúos más queridos y su relación, tanto dentro como fuera de las pantallas, generó un caudal inmenso de interés. Y en medio de toda esa atención, de esas fotos compartidas, de esos viajes y eventos públicos, un pequeño detalle comenzó a llamar la atención de los observadores más agudos: un brazalete. ¿Por qué un brazalete?, se preguntarán. Bueno, cuando hablamos de celebridades, un accesorio puede convertirse en un lienzo sobre el cual proyectamos nuestras esperanzas, nuestras sospechas y, por qué no decirlo, nuestras fantasías. Y este brazalete en particular ha sido objeto de múltiples interpretaciones. Lo hemos visto en la muñeca de Kerem, lo hemos visto en la de Hande, a veces juntos, a veces por separado, pero siempre evocando esa conexión que todos queríamos creer que existía. Entonces, ¿es este brazalete una señal discreta, un secreto compartido solo entre ellos, un guiño cómplice que solo los verdaderos fanáticos podrían descifrar? ¿O es, por el contrario, una declaración abierta, una forma de comunicar al mundo, sin necesidad de palabras rimbombantes, la solidez de su vínculo? Esa es la pregunta que nos planteamos hoy. Analicemos las posibles significaciones de este accesorio. Podría ser simplemente un regalo, un detalle de amistad, o quizás, como muchos fans sospechan, una joya que simboliza algo más profundo. En muchas culturas, los brazaletes o pulseras tienen significados especiales. Pueden representar la unión, la eternidad, la protección o incluso el amor. Si pensamos en la posibilidad de que sea un regalo entre ellos, ¿qué mensaje se intentaría transmitir? Si Kerem le regala a Hande un brazalete, o viceversa, y lo usan ambos, podríamos interpretarlo como un símbolo de compromiso, de pertenencia. Imaginen la escena: una cena romántica, un momento especial, y uno de ellos saca un hermoso brazalete como obsequio. El otro, conmovido, lo acepta y decide usarlo, no solo como un adorno, sino como un recordatorio constante de ese gesto, de esa persona. Y si este brazalete se convierte en un accesorio recurrente para ambos, entonces la teoría de una declaración de amor o de una relación seria se vuelve cada vez más plausible. Hemos visto innumerables fotografías y vídeos donde ambos lucen este brazalete. A veces el diseño es idéntico, lo que refuerza la idea de que es un objeto compartido. Otras veces pueden ser piezas complementarias, un juego que solo ellos entienden. Los detalles importan y en el mundo de las celebridades, estos detalles se amplifican y se analizan con lupa. Consideremos el contexto. Kerem y Hande vivieron una relación pública que cautivó a millones. Hubo momentos de felicidad compartida, de viajes exóticos, de apariciones en alfombras rojas donde se mostraban cómplices y enamorados. Y durante ese tiempo, este brazalete estuvo presente. ¿Fue un testigo silencioso de su amor?
¿Un amuleto que los acompañaba en sus aventuras? Por otro lado, también debemos considerar la posibilidad de que sea un secreto. Quizás en el intrincado mundo de las relaciones de alto perfil, un brazalete sea una forma sutil de mantener un vínculo, de tener un recordatorio privado de su conexión sin tener que anunciar cada detalle a los cuatro vientos. En un mundo donde la privacidad es un bien escaso, un secreto compartido puede ser un tesoro. Este brazalete podría ser su forma de decirse «estoy pensando en ti» o «estamos juntos en esto», en un idioma que solo ellos dos comprenden. Ahora, ¿cuándo entra en juego la idea de la declaración? Una declaración implica hacer público algo, hacerlo saber a otros. Si el brazalete es una declaración, significa que Kerem y Ande, al usarlo en público, estarían comunicando a sus seguidores y a la prensa algo importante sobre su relación. Podría ser una forma de confirmar que están juntos, de mostrar la solidez de su compromiso, o incluso, de anunciar un futuro juntos. Los fans a menudo buscan estas señales, estas confirmaciones visuales que validen sus esperanzas y sus teorías. El brazalete podría ser un símbolo de su marca personal conjunta, especialmente considerando su éxito en Senkalkam. Podría representar la fuerza de su colaboración, el éxito que alcanzaron juntos y el afecto que se desarrolló en ese proceso. En este sentido, sería una declaración de su legado como pareja en la pantalla y posiblemente también en la vida real. Hay que recordar que las redes sociales juegan un papel crucial en este tipo de análisis. Cada foto subida, cada historia compartida, se convierte en material de estudio. Los fans dedican horas a comparar imágenes, a buscar patrones y a descifrar significados ocultos. El brazalete, al ser un objeto físico que ambos usan, se presta perfectamente a este tipo de escrutinio. Y aquí entra la belleza de la ambigüedad. ¿Qué es lo que hace que este tema sea tan intrigante? Precisamente el hecho de que no tenemos una respuesta definitiva. Es el misterio lo que nos mantiene enganchados. Si fuera tan simple como un regalo sin mayor importancia, probablemente no estaríamos hablando de ello. Pero la recurrencia, la forma en que ambos lo lucen, y el cariño que sienten por él, nos invitan a especular. Podríamos estar ante una de esas situaciones donde la intención original del objeto se ha magnificado por la interpretación colectiva. Quizás en su momento fue solo un detalle, un obsequio más. Pero con el tiempo y con la evolución de su relación, adquirió un significado especial, un valor simbólico que trasciende su materialidad. Pensemos en la psicología detrás de esto. Cuando nos enamoramos, buscamos símbolos que refuercen ese sentimiento. Un objeto compartido, una canción especial, un lugar emblemático, todo puede volverse un ancla para nuestra conexión. Y para una pareja como Kerem y Ande con una vida tan expuesta, estos símbolos privados se vuelven aún más preciados. Entonces, volvamos a la pregunta, ¿secreto o declaración? La verdad es que muy probablemente sea una mezcla de ambas cosas. Podría haber sido un secreto al principio, un símbolo íntimo de su relación. Y a medida que su amor se consolidaba y su relación se volvía más pública, el brazalete pudo haber evolucionado a una declaración tácita, una forma de mostrar al mundo la fuerza de su unión. Incluso si hoy en día ya no están juntos, o si su relación ha tomado un rumbo diferente, el brazalete sigue siendo un recordatorio de un capítulo importante en sus vidas. Y para los fans, sigue siendo un ícono de una de las parejas más queridas de la televisión turca. Lo que es innegable es el poder que tienen estos pequeños detalles para generar conversación y mantener viva la fascinación por nuestros ídolos. Kerem Bürsin y Hande Erçel han dejado una huella imborrable, y este misterio del brazalete es solo una pincelada más en el lienzo de su historia, una historia que, nos guste o no, ha tocado a millones de personas. Así que, ¿es secreto o declaración? La respuesta, quizás, reside en cada uno de nosotros, en la interpretación que queramos darle. Para algunos será un secreto de amor eterno, para otros una audaz declaración de un vínculo inquebrantable. Y esa ambigüedad, amigos, es lo que hace que este tema sea tan cautivador. Hemos llegado al final de nuestro recorrido por el fascinante mundo del brazalete de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos explorado las posibles significaciones, las teorías de los fanáticos y el impacto que un simple accesorio puede tener en la narrativa de una relación pública. Hemos visto cómo un objeto puede convertirse en un símbolo de intimidad, de compromiso e incluso de un legado compartido. La clave de este misterio, como hemos descubierto, no tiene una única respuesta, sino que se nutre de la interpretación y de la conexión emocional que creamos con estos personajes y sus historias.
Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este vídeo. Espero de corazón que lo hayan disfrutado tanto como yo al prepararlo. Ha sido un placer desgranar este tema con ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes? ¿Era un secreto guardado, un símbolo de intimidad entre ellos? ¿O una audaz declaración para el mundo? Déjenme sus pensamientos, sus teorías y cualquier otra idea que tengan en la sección de comentarios aquí abajo. Me fascina leerlos y siempre es un placer interactuar con esta increíble comunidad. Y si les gustó este vídeo, si lo encontraron interesante, entretenido o simplemente los hicieron pensar un poquito, por favor, no olviden darle un gran like. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Compártanlo con sus amigos, con otros fans de Kerem y Ande, o con cualquiera que disfrute de este tipo de historias. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren seguir recibiendo contenido como este, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y sigan disfrutando del maravilloso mundo del entretenimiento.